Muy bien, hermanos, vamos a ir a Lucas capítulo 19, vamos a entrar a una nueva sección de este evangelio, ya yendo a la parte conclusiva, porque entramos a la sección donde Jesús va a estar en el templo. Prácticamente todo el resto de los versículos vemos, de los capítulos, vemos que está en el templo hasta su crucifixión. No en el sentido de que estuviese constantemente en el templo, porque él venía a Jerusalén, iba al templo y luego volvía a Betania, normalmente a la casa de su amigo Lázaro y de las hermanas de Lázaro, de tal manera que no es que estuviera constantemente, pero los episodios relatados en el Evangelio de Lucas dan cuenta de aquello. Muchos incidentes se produjeron allí en relación al Señor con los saduceos. Aquí la situación cambió también. Normalmente era una confrontación con los fariseos y escribas, ahora viene siendo con los saduceos, porque ellos eran los que estaban encargados del templo, del funcionamiento del mismo, de los programas que hacían allí y de todo lo que tenía que ver con la actividad del templo en general a través de la familia de los sacerdotes. Vamos entonces a leer del versículo 45, Lucas 19, versículos 45 al 48, pero nos vamos a quedar en esta ocasión solamente en los versículos 45 y 46, pero leemos todo el resto. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Luego, el capítulo 20, versículo 1 al 8, sigue más o menos la misma temática, pero ahora relacionado a otra situación que tiene que ver con el origen de su autoridad. Y los versículos 9 al 18 es la evidencia de su autoridad por medio de una parábola que él les cuenta, muestra cómo el Señor también es el juez de aquellos que iban o pretendían destruirlo, pretendían quitarlo de en medio para que no fuera el Señor de sus vidas, para que no tomara cuenta o buscara cuenta, ¿cierto?, de los labradores que él había enviado. Esa parábola claramente el Señor es el dueño de la labranza. Vamos entonces a ir a los versículos 45 y 46, pero antes vamos a orar un momento. Padre, muchas gracias por darnos este precioso tiempo alrededor de tu palabra. Señor, danos la disposición de corazón, la necesidad de nuestra alma se manifieste por medio de desear escuchar tu palabra. Ayúdanos a ser fieles al texto, Señor, a las escrituras, a los eventos relatados aquí, para que también eso pueda llegar naturalmente a nuestro corazón y pueda producir también una transformación en nuestras vidas, porque ese es el objetivo, el fin de estudiar tu palabra. Dirígenos, Señor, por tu Espíritu, que es el Maestro por excelencia, y utiliza tu palabra, Señor, para los fines y propósitos que tú has establecido en este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús en el templo, la purificación. Jesús en el templo, la purificación. Eso es lo primero que vamos a ver. Luego vamos a ver Jesús en el templo, la instrucción. Luego vamos a ver Jesús en el templo, la confrontación. Vamos a ir paso a paso. La idea es profundizar un poco más. Al principio tenía pensado, como muchas veces ha ocurrido, ver los versículos 45 al 48, es decir, todo el párrafo en cuestión, y luego tomar los versículos 1 al 8. Pero me pareció importante profundizar un poco más en este evento, esta incidencia que se produce en los versículos 45-46 relatados por Lucas. Mateo es mucho más extenso en cuanto a los detalles, explicando lo que pasó en el templo, pero Lucas se preocupa de algunas cosas nada más porque su propósito difiere en cuanto al propósito que Mateo tenía al contar el mismo hecho, y esto es lo que nosotros vemos normalmente en los evangelistas. Ellos tienen propósitos por los cuales escribieron o para los cuales escribieron sus libros, sus respectivos evangelios, y entonces ordenan su material en función de esos propósitos. Y eso es lo que tenemos aquí en el caso de Lucas también, que es mucho más sucinto, más resumido,
este evento de lo que se conoce normalmente como la purificación del templo, según el subtítulo que lleva ahí, que como bien sabemos no es inspirado. Los últimos días, antes de ser condenado por el Sanedrín judío y puesto en una cruz por los romanos, el Señor Jesucristo pasó gran parte del tiempo en el templo en Jerusalén. El templo judío era un lugar particularmente importante, tenía una significación espiritual muy grande, incluso una significación civil. Era lo que le daba cohesión y coherencia al pueblo de Israel. El templo fue establecido por el Señor como su habitación, y esa es la definición mejor de lo que significaba el templo. Era la habitación de Dios en una forma específica. No en el sentido de que Dios no dejara de ser, ¿cierto?, estar en todos lados al mismo tiempo, sino en el sentido de que en particular en el templo hacía su habitación para poder tener comunión, relacionarse con el pueblo, guiar y dirigir al pueblo por medio de los sacerdotes que presentaban sus ofrendas en nombre del pueblo en el templo, y para poder tener entonces o cumplir el propósito desde la perspectiva del pueblo hacia Dios de adoración como Él merece. Entonces era un lugar donde Dios hacía su habitación en particular en medio del pueblo, y un lugar también de adoración por excelencia. No era obviamente la fastuosidad del templo lo que debía llamar la atención, sino el propósito por el cual fue hecho y para el cual fue hecho. Eso es lo que era principal. Y en este sentido, el templo era un instrumento, nada más, que el Señor quería establecer o estableció ya de temprano, lo vamos a ver enseguida, en Israel, para poder de alguna manera ilustrar la importancia de la relación que el pueblo debía tener con Él, de dependencia también y al mismo tiempo de adoración. Esta habitación de Dios con su pueblo se inició con la construcción del tabernáculo de reunión poco después que Dios sacó a Israel de Egipto. Leemos en el capítulo 25, versículo 8 del libro de Éxodo lo siguiente: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. De allí que su construcción debía seguir los estrictos parámetros dados por el mismo Señor. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Éxodo 25, 9. Noten cómo en primer lugar el versículo 8 dice la razón por la cual Dios mandó a construir un tabernáculo que constaba de 3 partes, ¿cierto? Esencialmente el atrio, luego, o el patio, el lugar santo y el lugar santísimo, que era el lugar donde efectivamente Dios descendía a través de una nube para tener comunión especial con el pueblo. El pueblo veía solamente la nube, pero entendían que Dios venía a habitar en medio del pueblo para guiar y conducir al pueblo y para que ellos pudiesen acercarse a Él en esa comunicación por medio de los sacrificios. Eso era lo principal. Eso es lo que dice: habitaré en medio de ellos y haréis un santuario, y un santuario obviamente se entiende que es para adoración. Por lo tanto, estos son los objetivos que tenía el tabernáculo, y era una tienda movible. ¿Por qué? Porque el pueblo, desde que sale de Egipto, iba a ser un grupo nómade, iba a ir de un lugar a otro, de tal forma que esa tienda de campaña, que era fácil de instalar, era también fácil posteriormente para poder desinstalarla y andar en función de lo que el Señor hacía, guiándolos con una nube en el día y con una columna de fuego en la noche en el desierto, como bien sabemos. Durante estos 40 años de peregrinaje, ese era el lugar de reunión, ese era el lugar que daba coherencia al pueblo desde el punto de vista espiritual en cuanto a su relación con Dios. Pasados muchos años, estamos hablando ya muchos años, cuando ya se habían establecido en la tierra prometida y habían tenido mucho tiempo allí, en el reino de Salomón, el tercer rey de Israel, el templo reemplazó al tabernáculo como centro de adoración y comunión con Dios. ¿Por qué? Obviamente ya no se movían de un lugar a otro, estaban en un lugar definitivo, en la tierra prometida, y allí se estableció un lugar mucho más también fijo, como era el templo, y la construcción de ese templo fue lo más extraordinario del mundo antiguo, desde el punto de vista de la belleza que tenía, de los ornamentos de oro
de todos los utensilios que se utilizaban, pero que otra vez tenía que tener el mismo objetivo, el mismo propósito. La gente iba a ese lugar para orar a Dios, la gente iba para presentar sus sacrificios, la gente iba para adorar al Señor también y ser guiado, como dije, a través de los sacerdotes por Dios conforme a su palabra. Pero cuando Jesús desarrolló su ministerio terrenal, en Juan capítulo 1, versículo 14, tenemos un cambio sustancial en este sentido. Ya el templo no era una tienda de campaña, ya el templo no era esencialmente, ¿cierto?, como principio fundamental, ya no tenía tanto el objetivo de atraer a las personas para adorar al Señor, porque ahora el templo era una persona, y era la persona del Señor Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y eso obviamente, la palabra allí literalmente significa hizo su tabernáculo, es decir, tabernaculizó entre nosotros. De tal manera que ahora el Señor Jesucristo era el templo, no obstante todavía había un templo físico, ¿verdad? Pero ese templo ya estaba pasando en un sentido desde el punto de vista de su importancia. Pero mientras el Señor estuvo en esta tierra, igual el Señor también tenía la intención de que ese templo pudiese cumplir el objetivo y el propósito. El templo físico, el objetivo y el propósito para el cual fue establecido por el Señor en Israel. Ahora, el propósito de ese templo, el que estaba ya, que era el templo de Herodes, ¿cierto?, que duró alrededor de 46 años en construirlo, en terminarlo. En este sentido, ya el templo no estaba cumpliendo su labor y su función principal, cuál era reunir a la gente, atraerlos hacia el Señor y que pudiesen adorar a Dios efectivamente. La organización y las actividades del templo estaban a cargo de los sacerdotes o de las familias sacerdotales constituidas por saduceos, esencialmente, y los saduceos eran un grupo de personas que formaban parte del Sanedrín junto a los fariseos y a los escribas, y que la particularidad que tenían es que eran liberales absolutamente en su doctrina, y en particular y en especial ellos no creían en la vida eterna, no creían en los ángeles, no tenían un sentido de un concepto de trascendencia. Principalmente eran personas que tenían una teología bastante superficial, solo creían y aceptaban los 5 primeros libros de la Biblia, pero en función de su propia interpretación. Por lo tanto, la forma en que organizaban las cosas en ese templo se habían desviado, deslizado totalmente de lo que era el propósito original. Esto porque distorsionaron en cuanto a la forma y los objetivos lo que el templo tenía como finalidad, que Dios había buscado despertar el corazón del pueblo para atraerlos hacia ese lugar en particular, presentar sus sacrificios hasta que llegara el sacrificio perfecto, obviamente, del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, ya a esas alturas la situación era distinta. Ahora, para Jesús, el templo, como dije, no era un fin en sí mismo, sino era un instrumento para poder mostrar la necesidad de una relación personal con Dios. Y eso entonces era un propósito espiritual. De hecho, el Señor todo su ministerio lo basó en ese propósito y objetivo espiritual. Llamó al arrepentimiento y a una relación verdadera con Él que solo se producía por medio del arrepentimiento y la fe. La preocupación del Señor fue que el Dios verdadero fuera adorado conforme a su palabra, de acuerdo a lo que Él había establecido en el Antiguo Testamento. De allí que en su charla con la mujer samaritana, cuando comienzan esa confrontación, la mujer samaritana le dice: ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, nosotros decimos que en Samaria, y el Señor le dice que llegará el tiempo, y ahí está hablando, ¿cierto?, de un tiempo un poquito más futuro, donde el Padre espera que le adoren en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, le dice. Pero mientras estuvo este templo físico todavía, ahí en ese lugar hasta el año 70 después de Cristo, entonces era necesario respetar la razón y el propósito que tenían ese templo en Jerusalén. De allí entonces que lo que vemos en los versículos 45 y 46 tienen
una razón fundamental, tiene un fundamento esencial y tiene también un propósito que tenía que ver con algo mucho más profundo que el ir y presentar sacrificios solamente. La persona tenía que ir consciente de lo que iba a hacer, reconociendo su necesidad y reconociendo que Dios en su gracia había abierto un camino a través de los sacrificios que posteriormente iba a terminar con el sacrificio del Señor Jesucristo. De allí entonces que el Señor tenía celo porque ese propósito fuera restaurado. Pero cuando entra, algunos dicen que la entrada triunfal se produjo el día lunes, otros dicen que el día domingo, más allá del día, si es el domingo o el lunes, no es tan importante. Lo que es importante es que el primer día cuando el Señor entró a Jerusalén, lo que vimos anteriormente, ¿cierto? En los versículos 28 al 44, el Señor entró al templo, dice Marco, ese mismo día y vio todas las cosas que estaban pasando y luego se fue, volvió a Betania y se entiende que al día siguiente ocurrieron estos hechos que aparecen en los versículos 45 y 46. Ya el Señor venía con una concepción de lo que había visto, entonces lo primero que hace al entrar allí fue purificar, como se conoce normalmente, el templo. Vamos a ver entonces en tres partes estos versículos. Primero veremos la razón de la purificación. Segundo, nos detendremos en el fundamento de la purificación y luego vamos a examinar el propósito de la purificación. Estas tres cosas son las que vamos a ver en estos dos versículos, esperando el Señor pueda usar su palabra. Lo primero entonces, la razón de la purificación. Aquí tenemos algunas cosas nada más, pero conociendo un poco más la historia, lo que ocurrió, el trasfondo que había tras él, podemos entender la razón por la cual el Señor actuó de esta manera. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Como dije, hay detrás una razón importante, pero se requiere una explicación más o menos de cómo estaba constituido el templo, que era diferente al tabernáculo en ese sentido, y que estaba constituido por muchos patios o atrios antes de llegar al lugar santo al lugar santísimo. Dos palabras griegas se utilizan cuando se traduce para nosotros templo en una sola palabra en español. La primera es hieros. Hieros era la palabra que se utiliza aquí y que tiene que ver con todo el templo en cuestión, es decir, con todos sus atrios y el lugar santo y el lugar santísimo. Pero cuando solo se hablaba del lugar santo y el lugar santísimo, la palabra es diferente en griego y tiene que ver con el lugar donde solamente podían llegar los sacerdotes y ministrar en el lugar santo y el lugar santísimo solamente una vez al año el sumo sacerdote. ¿Cuál era la constitución de los atrios? Más o menos así en pocas palabras para contextualizar. El atrio más externo, el patio más externo del templo era el de los gentiles. Era el de los gentiles. Allí solamente podían entrar, o sea, los gentiles podían entrar hasta cierto punto y tenían prohibición absoluta de pasar ese lugar porque, digamos, la pena era bastante grande, o sea, era pena de muerte si es que llegaban a pasar hacia el atrio siguiente. El siguiente atrio era el de las mujeres. Las mujeres, como bien sabemos, tenían una connotación de poca importancia de ese punto de vista y entonces no les era permitido entrar más hacia adentro del templo. El tercer atrio, yendo de afuera hacia adentro, para que me vayan entendiendo, era el de los hombres. Los hombres podían entrar hasta ese lugar, obviamente se entiende los hombres judíos. Y luego de eso había otra entrada, otra puerta, porque iba como estrechándose en la medida en que iba avanzando hacia adentro, otra puerta, y esta daba lugar al atrio de los sacerdotes. Esos eran los cuatro atrios: los gentiles, las mujeres, los varones y los sacerdotes. Allí los sacerdotes ya estaban, en ese lugar estaba el lugar, digamos, del altar del sacrificio, donde presentaban las ofrendas y los sacerdotes podían ministrar al Señor. Y luego estaba el naos, que se llamaba esos dos, en griego, esas dos partes importantes, como era el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaban los otros artefactos principales que también estaban en el templo del Antiguo Testamento y también estaban en el templo
digamos, en el tabernáculo, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, entendiendo esta explicación, los hechos aquí que se dan, ¿por qué dimos esta explicación? Porque los hechos aquí descritos ocurrieron en el atrio de los gentiles, en el patio de los gentiles, es decir, el más exterior. Este lugar fue constituido con el tiempo por todo lo que significó la descomposición del sistema religioso judío, se transformó en un lugar de un comercio totalmente desenfrenado, es decir, ese lugar en vez de usarse para los propósitos para los cuales el Señor lo estableció, se transformó en una suerte de mercado. De hecho, se le llamó el bazar de Anás, porque Anás era el sumo sacerdote que ya, digamos que fue sucedido posteriormente por Caifás, su yerno, y el Señor Jesucristo, en el tiempo en que fue condenado por el Sanedrín, primeramente lo llevaron a la casa de Anás, pero Anás no era sumo sacerdote, pero todavía tenía cierto control sobre las situaciones, y en este caso el control era económico y comercial. Él había transformado este atrio de los gentiles en un lugar de comercio burdo, abierto, y con el único objetivo de poder destruir con el único objetivo de poder ganar dinero en forma torcida, usando el judaísmo en ese sentido para esos propósitos. Esta es la razón principal por la cual el Señor actúa de la manera en que lo hace. En Mateo dice que es mucho más duro, ¿cierto? Aquí es más sucinto, más resumido, pero es mucho más duro en su acción con estas personas. Es la corrupción de la religión tradicional la que despierta el celo de Jesús, que lo lleva a intervenir por segunda y última vez en su ministerio las actividades en el templo. ¿Por qué por segunda vez? Porque ya iniciando su ministerio también el Señor hace algo similar. Eso lo tenemos en Juan capítulo 2, versículos 13 al 17. Iniciando su ministerio, el Señor también purifica por primera vez este lugar. Estaba cerca la Pascua de los judíos, dice Juan, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Es decir, el Señor no podía permitir que estuvieran tergiversando completamente el objetivo y el propósito del templo. Y en los dos casos dice casa de mi Padre. Y es muy significativo, versículo 46, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración. Mi casa, casa de mi Padre, hay una relación muy interesante de propiedad, y en consecuencia el propietario es el único que puede decir cómo y para qué, ¿cierto?, se deben utilizar aquellas cosas que le pertenecen. Ya terminado su ministerio, entonces, Jesús irrumpe otra vez en el templo, y la razón es la misma: la corrupción se había generalizado. En el atrio más externo, es decir, el atrio de los gentiles, estaba siendo usado como un lugar de enriquecimiento ilícito por parte de aquellos que tenían la función de administrar el recinto. El trasfondo de este incidente es central para entender lo que sucede en este pasaje. Es el recinto del templo. En el recinto del templo, quiero decir, se vendían algunos productos necesarios para la realización de los sacrificios. Se vendían, por ejemplo, animales, vino, aceite, sal y palomas. Y todo esto tenía que ver con los sacrificios. De tal manera que en lugar de que la gente llevara sus propios animales para el sacrificio, ellos habían establecido un comercio muy lucrativo, y era muy interesante la forma en que lo hacían. Tenían en el templo, en ese lugar, inspectores de los animales. Entonces una persona podía criar su animal y poder llevarlo al sacrificio en las fiestas solemnes más importantes de Israel. Llevaba a su animal, pero ese animal que lo llevaba él tenía que pasar por la revisión de estos inspectores religiosos en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? La mayor parte del tiempo ellos
rechazaban el sacrificio encontrándole alguna situación, alguna cosa que no era posible que fuese ofrecido como sacrificio. ¿Qué es lo que entonces optaba a hacer la gente? Comprar los animales en el mismo templo, porque esos animales sí tenían la venia de los inspectores. ¿Notan el comercio que hacían? En el fondo obligaban a la gente para que tuviese que comprar en el templo y así se enriquecían, pero de una forma increíble. Sí, no sé si fuera del templo le costaba, vamos a decir, 50,000 pesos un animal para el sacrificio, bueno, ellos lo vendían a 180 o 200,000. Estoy utilizando, ¿cierto? En moneda nacional, ¿cierto? Lo que podría ser. Por lo tanto, lucraban de una manera increíble con esas personas, pero no contento con ellos, y aquí está lo de los cambistas, se tenía que llevar cada varón tenía que pagar como un concepto de redención medio ciclo de plata, o shekel, como hasta el día de hoy, la moneda de Israel es el shekel o el ciclo, como en ese tiempo, y tenían que llevar medio ciclo de plata y pagarlo. De tal manera que todas las personas que venían de otros lugares, recuerden que a esas fiestas grandes llegaban gente a prosélito del judaísmo o judíos que estaban fuera en la diáspora, llegaban allí con el propósito de poder hacer su ofrenda y pagar el medio ciclo de plata. ¿Qué tenía que hacer entonces la persona que llegaba con monedas, por ejemplo, de Grecia, de Roma, de Tiro y de otros lugares? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que cambiar la moneda al shekel para poder pagarla conforme a la ley. Ahora, ¿qué ocurría? Cobraban una suma exorbitante para poder hacer el cambio. O sea, le valoraban en nada prácticamente lo que ellos traían para poder quedarse con el resto. Era financieramente y económicamente un negocio espectacular desde el punto de vista del lucro. Por lo tanto, esto era en lo que había degenerado la religión en Israel. Entonces el Señor cuando entra, Él obviamente hay un concepto aquí de celo profundo porque las cosas que el Señor había establecido conforme a la ley, como era el caso del templo, pudiese usarse para los objetivos y los propósitos para el cual fueron concebidos. Pero Él entra y ve todo este tipo de cosas y determina actuar en esas circunstancias. De allí la acción determinante y manifiesta del Señor respecto de su ira. Y aquí hay un concepto importante que necesitamos entender. Dice, pero ¿cómo Jesús, que era una persona buena, que dijo que había que perdonar a sus enemigos, que dijo que cuando lo golpeaban en una mejilla había que colocar la otra? Y la gente dice, la gente obviamente sin Cristo, y a veces algunas dudas que hay dentro de los creyentes, ¿cómo pudo actuar de esa manera? Violenta, en este caso. ¿Por qué lo hizo? Y algunas personas piensan, bueno, aquí hay algo raro. Este hombre que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, resulta que actúa de una forma distinta acá. Y es un concepto equivocado de lo que significa el amor de Dios. Las personas piensan que el amor de Dios no deja lugar a la ira de Dios. Es como conceptos antagónicos. Y o es amor o es ira. No. El amor necesariamente contiene la ira. ¿Por qué? Porque odia todo aquello que esté en contra del amor. Es decir, no puede ser condescendiente con todo lo malo. De tal manera que la reacción del Señor Jesucristo está absolutamente justificada. Alguien dijo, así como la ira que está divorciada de la mansedumbre no es más que una pasión no santificada, la falsa mansedumbre que nunca puede encenderse en indignación ante la vista del mal está estrechamente relacionada con el colapso moral. Voy a repetir esta frase porque ahí hay algo bien interesante que dice este autor. Dice, así como la ira, que está divorciada de la mansedumbre, no es más que una pasión no santificada, obviamente la ira
que no contiene mansedumbre al mismo tiempo, es decir, que no tiene un freno y que se manifiesta de una forma destemplada, evidentemente hay un problema allí. Y nosotros nos podemos identificar con eso, ¿cierto? Porque para nosotros la ira, por eso es que nos parece tan contraproducente la ira. Para nosotros la ira es un concepto de esa naturaleza, es decir, es enrabiarse, enojarse y reaccionar, pero sin freno, sin control sobre nuestro temperamento. Pero la ira de Dios no es así. La ira de Dios es santa. Por eso la segunda parte de la frase. La falsa mansedumbre, que nunca puede encenderse en indignación ante la vista del mal, está estrechamente relacionada con el colapso moral. Claro que sí. Es decir, pierde todo su sentido. La falsa mansedumbre que dicen no importa, no importa, esta es la que la gente piensa, esta persona es humilde, es manso. No. Cuando una persona, por ejemplo, ve que el nombre de Dios está siendo ofendido gravemente y guarda silencio por no tener problemas con los demás, esa persona no entiende lo que significa el amor a Dios. Por lo tanto, el Señor está actuando absolutamente en coherencia con su carácter y su naturaleza. El amor de Dios que le lleva a amar a sus criaturas rebeldes es el que lo hace odiar a quienes pervierten sus instituciones divinas. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón, le dijo Jesús a Pablo. ¿Recuerdan a Saulo de Tarso ahí cuando le salió camino al encuentro, camino a Damasco? El Señor no puede ser indiferente al mal, así como su corazón se manifiesta en misericordia, también su ira santa se manifiesta cuando los hombres están llevando a otros hombres por el camino de la perdición y están ofendiendo en forma flagrante el nombre de Dios. Y eso es lo que estaban haciendo estos hombres. De tal manera que estaba totalmente justificada su rápida indignación. Eso fue parte de su perfecta santidad, tanto como lo fue su silenciosa mansedumbre en la hora de su pasión. ¿Notan algo? Que cuando el Señor fue asediado, cuando el Señor fue golpeado, cuando el Señor fue humillado, no respondió nada. Pero aquí sí actuó. ¿Por qué? Porque el nombre de su Padre estaba siendo ofendido. Esa es una ira santa. Y es correcto entonces la forma en que Él actuó. Podemos atrevernos a decir que Él, siendo el mismo, no podría haber estado en silencio en el atrio del templo, porque lo que vieron sus ojos fue primero una ofensa contra el 8º mandamiento del Decálogo, que tenía que ver con la codicia. Él sabía el trasfondo, él sabía que estas personas estaban allí por lucro, él sabía que estaban usando la religión como un instrumento simplemente para enriquecerse, de tal manera que estaban violando el mandamiento, el 8º mandamiento. Toda irreverencia, dijo alguien, es en realidad... toda irreverencia, cuando llegamos al fondo, es en realidad incredulidad. Y eso es toda irreverencia. Y esto es lo que estaba pasando con esta gente aquí. La primera gran verdad que conocemos es la supremacía solitaria del eterno Dios, dijo alguien. El segundo, que es su consecuencia, el carácter exigente de su amor. En el 2º mandamiento se dice que Dios es un Dios celoso. Es decir, ¿qué es lo que estaban violando? El 2º mandamiento y el 8º mandamiento. O sea, dos de los, mandamientos de las 2 tablas de la ley que representaban la relación con Dios y la relación con el hombre. Por lo tanto, era grave lo que estaba ocurriendo. Aunque en la actualidad la institución divina del templo no existe, porque lo que nosotros llamamos templo en realidad es un lugar de reunión. El templo como tal, en lo que significa bíblicamente, dejó de existir en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, el principio que subyace el mismo permanece. Es decir, el principio de la adoración. Todavía Dios exige de los suyos que lo adoremos en espíritu y en verdad, conforme a su palabra e integralmente. Cuando este principio es pervertido, el Señor tiene toda autoridad para purificar a su iglesia y denunciar los abusos que han llevado a desviarse de su propósito esencial. Todavía en este tiempo no existe el templo físico, pero el templo espiritual está vigente. Y el templo espiritual es su iglesia. El templo espiritual está constituido por cada uno de los creyentes, por lo tanto, cuando hay algo,
que está desviando el propósito para el cual fue concebida la iglesia, necesariamente el Señor tiene toda la autoridad para purificar su iglesia. Un ejemplo bíblico, Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro, y al mentir al Espíritu Santo, entonces el Señor trajo sobre ellos juicio inmediato. ¿Para qué? Para que se viera notablemente que la iglesia del Señor debía procurar la santidad y que el pecado, en este caso de la mentira, no era aceptable en su iglesia. Debemos siempre recordar que la casa del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Es también al mismo tiempo santa. La iglesia del Señor no puede ser usada para usos ilegítimos civiles, porque fue concebida para usos piadosos. La iglesia no es una fuente de ganancias ilícitas. Este no es lugar para pensamiento de ganancia. Cualquiera que vea la iglesia, vea al cristianismo como ocasión para enriquecerse, está completamente equivocado y está profanando el templo de Dios. De allí que debemos sentir una profunda desaprobación por movimientos surgidos de la ambición y la avaricia, que usan el evangelio como instrumento para dichos fines. Algunas personas dicen, no pueden juzgar a esa gente, usted no sabe en el corazón, digamos, qué es lo que hay en sus corazones. Es evidente lo que hay en sus corazones a través de sus acciones. Son personas que han tomado el evangelio como fuente de prosperidad económica. Y de hecho, la forma en que utilizan el evangelio torcidamente lo declara en una forma abierta. Es notable. Y el creyente genuino, como el Señor Jesucristo, debe sentir indignación por ese tipo de cosas, porque está pervirtiendo la imagen de la iglesia, y a pervertir la imagen de la iglesia está pervirtiendo la imagen de Cristo. Entonces es algo fuerte esto, no es algo simple. No cabe duda que por causa de estos inescrupulosos, ambiciosos y avaros, nuestra cultura está en lo cierto con respecto a ciertas expresiones de la fe cristiana cuando se les acusa de ser mercantilistas. Cuando el dinero y la prosperidad por medio de la fe llegan a ser usados como instrumento de enriquecimiento ilícito, pervirtiendo la adoración genuina sincera que Dios merece, estamos en presencia de una distorsión como la que tuvo lugar en el templo. Es difícil seguir ciertos ministerios de televisión, no es difícil, quiero decir, seguir ciertos ministerios de televisión y tener la sensación de que el dinero es más importante que la adoración a Dios. Es muy notorio eso. Este mismo principio está también en acción cuando se asiste a la iglesia para establecer buenos contactos de negocios, es decir, con objetivos que no son los correctos. La iglesia no fue establecida para usos viles, como dije, sino para la gloria y la honra de nuestro Señor y Dios. Nos juntamos y nos reunimos como iglesia, ¿para qué? Para adorar al Señor, para escuchar su palabra, para ser instruidos y guiados por ellas. ¿Cuál era el propósito del templo? ¿Se acuerdan? Ese era el propósito del templo. De hecho, allí está la institución de los sacerdotes. Los sacerdotes debían guiar al pueblo a través de la instrucción de la ley. Lo que hacemos nosotros cuando nos reunimos, el propósito es guiar al pueblo hacia el Señor por medio de la instrucción de la palabra. Pero no hay otro objetivo. No hay nada escondido que pueda torcer o tergiversar la razón por la cual fuimos establecidos como iglesia de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Estos hombres inescrupulosos del tiempo de Jesús habían pervertido el templo, lo habían transformado en algo maloliente y putrefacto desde el punto de vista moral, no solo físico, porque seguramente no eran gratos los olores que habían con la cantidad de animales que habían allí, sino del punto de vista espiritual también. En vez de permitir que el perfume de la verdadera adoración a Dios impregnara todo el lugar, que ese era el objetivo. Por tanto, la razón por la cual Jesús actuó corriendo a los comerciantes del lugar que el Padre había dispuesto para su oración está completamente justificada. Pero es interesante que a pesar de que es evidente que eso estaba totalmente torcido desde ese punto de vista, utilizando la religión y el nombre de Dios para fines viles, no obstante el Señor hace otra cosa y da un fundamento que justifica obviamente la purificación que allí hizo. Y su fundamento es muy sólido. Y eso es lo segundo.
el fundamento de la purificación. Versículo 46. Diciéndoles, escrito está. Miren cómo el Señor, cómo registra Lucas estas palabras del Señor. Escrito está. ¿Alguien puede recordar otra parte donde aparece en más de una ocasión, 3 veces para ser más exacto, escrito está? Cuando el Señor confronta se defiende, ¿cierto? Y gana la victoria con Satanás en el desierto. Escrito está, escrito está. Hermanos, eso parece ser algo así como, si ya sabemos, eso es muy superficial, a veces la percepción que tenemos de eso, pero cuando lo meditamos es extraordinario, porque el Señor está diciendo, el fundamento sobre el cual yo me muevo es la palabra de Dios. El Señor fue el que fue más fiel a la palabra de Dios, fue el Señor Jesucristo. Era su propia palabra, pero esto es increíble, cómo en su humillación se sometió a su propia palabra. Había coherencia entre su naturaleza, su carácter y la palabra, por supuesto que sí, pero el Señor le dio una importancia superlativa a aquello. Escrito está. Y entonces va a citar a 2 profetas del Antiguo Testamento, particularmente a Isaías y a Jeremías. En primer caso va a citar a Isaías, mi casa es casa de oración. Jesús habitualmente recurría a la palabra de Dios como fundamento de su enseñanza. Particularmente esto era notorio cuando disputaba o confrontaba a los fariseos y escribas. Siempre recurría a las Escrituras. De hecho, más adelante también lo va a hacer. Cuando cita, en caso de una confrontación, también en el templo cita a David y cita un salmo en particular. Por lo tanto, escrito está, fue su principal arma de ataque cuando venció a Satanás, y ahora va a citar a estos 2 profetas importantes del Antiguo Testamento. Primero, Isaías 56:7. Mi casa es casa de oración. El texto completo dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mi casa, eso es lo primero que salta a la vista, mi casa. Y esto tiene una connotación muy importante. Cuando entendemos que la casa de Dios en el Nuevo Testamento es declarada como la iglesia del Señor Jesucristo, entonces nos damos cuenta de algo sumamente importante y que es fundamental para entender que nosotros no tenemos nada que agregar y añadir a lo que Dios ha dejado establecido para su casa, porque es su casa, no la nuestra. Nosotros somos parte de ella, pero es la casa del Señor. Mi casa, esto define la propiedad de Dios. Por tanto, Él determina la razón y el propósito por y para el cual fue edificada. Él y solo Él es el que tiene la prerrogativa de administrar su casa conforme a su palabra. Y esa voluntad está declarada categóricamente en las Escrituras. Por tanto, los administradores del templo debían estar al servicio de lo que Dios había revelado, no a lo que ellos deseaban hacer. Este es un primer principio que nos alcanza también a nosotros. Dios declara a través del apóstol Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, 1 Timoteo 3:15. Es su casa, es su iglesia. Él la fundó sobre su propia sangre. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que decir en la casa más allá de lo que el Señor ha establecido de cómo debe conducirse la iglesia. El añadir cosas que no están en la iglesia también puede terminar pervirtiendo el propósito, que es lo segundo que vemos allí en la profecía de Isaías. Mi casa es casa de oración. Ahí está el objetivo. Esa es la razón principal. El templo era la casa de Dios donde el pueblo debía acudir a orar y adorar a Dios. Puesto que la oración es una de las expresiones más íntimas de adoración a Dios, eso es lo que vemos en la dedicación del templo de Salomón en 1 de Reyes 8:28. Vamos a ese texto que es tan interesante cuando Salomón dedica precisamente el templo a través de una oración
Y él reitera este concepto de la oración que se debía hacer en ese lugar una y otra vez. Primera de Reyes 8:28. Primera de Reyes 8:28 en adelante. Dice, con todo, ahí está orando, ¿cierto? Tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo, que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Versículo 33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa, tú irás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Versículo 35. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te oraren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú irás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Versículo 8. Toda oración, 38 quiero decir, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en tu corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú irás desde los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás. Versículo 42. Pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Versículo 10. Tú irás en los cielos en el lugar de tu morada y harás, versículo 43. Tú irás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Hermanos, hasta el versículo 44 hay 11 veces que dice cuál era la razón y el propósito que tenía esta casa. ¿Cuál era? Casa de oración, de comunión, de cercanía, de relación con Dios, de intimidad con Dios, de adoración a Dios. Ese era el objetivo, ese era el propósito. Por lo tanto, lo que el Señor está diciendo al citar a Isaías, en ese texto solo de Isaías está contemplado la propiedad de la casa, ¿cierto?, del templo, y el propósito del mismo. El objetivo era que la gente se acercara y orara al Señor, y el Señor respondería. También en Salmo 65:4 dice cuáles son los beneficios de poder acercarse de esa manera a Dios por medio de lo que Él ha establecido. Había un fundamento sólido en las Escrituras de cuál es la razón por la cual fue concebido el templo. Pero también en la segunda cita está lo que el Señor está confrontando, es decir, la tergiversación, la distorsión que habían hecho del propósito. Pero, ¿qué dice? La segunda parte del versículo 46, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y aquí está, pero muy, muy directo lo que estaban haciendo, estaban robando. Eran ladrones, habían usurpado el lugar del templo y lo habían constituido en exactamente eso, cueva de ladrones. Ahora la cita es de Jeremías 7:11. Jeremías 7:11. Aquí tenemos la cita literal y es interesante el contexto de esto, porque el Señor manda a Jeremías a poder predicar
y llamar al arrepentimiento a todos aquellos que entraban por la puerta del templo. O sea, no eran personas paganas, eran personas que iban y cumplían con los propósitos o los objetivos que era llevar las ofrendas al templo, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. No tenían ninguna relación con Dios y por eso Jeremías dice, voy a leer el versículo 3, por ejemplo, para mostrar la hipocresía de estas personas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué importa eso? Si tu corazón está lejos de Dios. Eso es lo que está diciendo. Versículo 7. Y os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Versículo 11, que es nuestro texto. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Y aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Ahí está la denuncia. El Señor estaba diciendo, está clarísimo en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios es el fundamento y justifica su acción en consecuencia. El gran problema es que habían torcido el objetivo por el cual el templo había sido concebido. Y tratemos de pensar en esto. Si torcieron el objetivo por el cual el templo había sido construido, entonces torcieron también el objetivo espiritual que tenía el templo. Es decir, ya la relación con Dios estaba quebrada. Ya esta distorsión en cuanto a la apreciación de lo que Dios había hecho respecto al propósito de la adoración a Dios estaba contaminada. Y por eso entonces la dureza es la forma en que el Señor actúa con estas personas. Tenía un fundamento absolutamente fuerte respecto a su actitud. Y esto nos lleva a lo tercero. ¿Cuál era el propósito de la purificación? El propósito de la purificación es precisamente confrontar esa distorsión para que la gente volviera a tener el concepto correcto del templo en cuanto a su adoración. Pero hay algo interesante aquí, que pasa desapercibido para alguien que no conoce la historia subsecuente del templo de Jerusalén, no para Jesús. Jesús había advertido con lágrimas en los ojos que Jerusalén sería arrasada completamente por sus enemigos. ¿Recuerdan por qué había llorado el Señor al ver que estaba a punto de caer el juicio sobre Israel, sobre Jerusalén, e iba a ser devastado completamente por sus enemigos? Por tanto, el Señor podría haber razonado así. Esta gente ha corrompido totalmente el propósito para el cual fue concebido este templo. Pero, ¿para qué lidiar con esto si en 40 años más no va a quedar ningún indicio ni vestigio de este templo? ¿Para qué voy a corregir esto? En otras palabras y en palabras nuestras, ¿para qué me voy a hacer mala sangre? Si en total esto va a ser destruido. De hecho, el tiempo del fin de este templo ya está muy cercano. Y de hecho, antes que fuera destruido, ya la gloria de Dios abandonó el templo. De tal manera que ¿para qué me voy a hacer problemas con esto? Sin embargo, Jesús no podía hacer vista gorda, por conveniencia, para no desatar la ira de sus enemigos, porque quería dejar manifiesto un principio para todas las edades de la iglesia, que fundaría sobre su propia sangre. No se debe tolerar la corrupción en la iglesia bajo ninguna circunstancia. Nunca, nunca, nunca debemos banalizar la iglesia de Cristo, nunca debemos superficializar el pecado, nunca. Ese es el principio que el Señor ha dejado establecido aquí. No podemos acomodarnos y ser políticamente correctos porque esto no es cristianismo. El Señor está diciendo, bueno, esto se va a acabar efectivamente como institución, sin embargo, hoy estas personas se están tergiversando el propósito para el cual fue establecido el templo. Y yo no puedo dejar pasar esto. Ahora, ¿qué es lo que iba a despertar? Los versículos siguientes lo muestran. El odio de sus enemigos. Es decir, estas personas que querían destruirlo, querían quitar su vida. Eso dice el versículo 47 y 48. Evidentemente, el Señor entendió que había aquí algo
perentorio, tenía que actuar en ese momento para dejar establecido ese principio para siempre. Cuando dejamos que la iglesia se deslice lentamente hacia la apostasía, nos transformamos en unos cobardes y egoístas. ¿Por qué cobardes? Porque no somos capaces de permanecer firmes ante las acechanzas del enemigo que quiere meter dentro de la iglesia subrepticiamente mentiras, engaños, para desviar a la iglesia. Y nosotros nos damos cuenta de eso, pero no hacemos nada. Hay un gran problema en eso. De allí digamos, la calificación de cobarde. Porque eso es un cobarde, ¿cierto? Ve que algo que ama, a lo cual pertenece él y que está hecho para honrar a Dios, no está honrando a Dios y se queda callado por conveniencia. Eso es cobardía. ¿Y egoísta por qué? Porque la razón de esta cobardía está sentada muchas veces en no enemistarnos con la gente. No, ¿para qué voy a entrar en problemas? La gente no me va a ver bien. Me va a ver como una persona conflictiva. ¿Se imaginan la visión que tuvieron los saduceos del Señor Jesucristo? Eso es la visión. Es una persona conflictiva. Pero el Señor estaba actuando conforme a la voluntad de su Padre. La santidad de su Padre estaba en cuestionamiento a través de esta actitud. Y por eso Él no iba a ser políticamente correcto. Como he dicho en otras ocasiones, el creyente no puede estar de acuerdo con la canción de los prisioneros, nunca quedan mal con nadie. Necesitamos actuar. Eso es lo que nos está enseñando el principio elemental aquí. Jesús quería dejar un legado claro para la iglesia. No podemos ni debemos permitir que la iglesia se deslice de su propósito original. Somos llamados a estar en guardia frente a nuestro propio carácter pusilánime o cobarde muchas veces y sostenidos por la poderosa mano de Dios, mantenernos firmes en la doctrina una vez dada a los santos. Eso es lo que dice Judas, versículo 3. Sobre todas las cosas, las distorsiones o corrupciones que vienen de aquellos que se conciben a sí mismos como creyentes genuinos, pero que consciente o inconscientemente desvían a la iglesia de su propósito bíblico. Debemos luchar denodadamente contra ese tipo de cosas. Hermanos, si alguien entra a la iglesia y trae una doctrina que no es la que el Señor ha establecido en su palabra, no debemos recibirlo como hermano. Pero ¿cómo? ¿Eso es falta de amor? No. No es falta de amor. Es celo por la iglesia de Cristo. Y celo por el nombre de Cristo. Eso es lo que instruye Juan en su carta. Tenemos que tener cuidado, tenemos que crecer en el discernimiento espiritual. Por supuesto, no estamos hablando de prejuicios, es decir, de establecer prejuicios sin fundamento, sino evaluarlo conforme a las Escrituras y entonces decir, no, esto no puede ser. Porque la iglesia, cada miembro de la iglesia es responsable de actuar frente a las distorsiones y corrupciones que se están dando en estos tiempos. La finalidad última, ¿cuál es? Mantener la pureza de la iglesia en todo. Oremos que el Espíritu de Dios aplique su palabra a nosotros y nos haga personas que actuemos como Jesús actuó, por el celo, por el nombre y la santidad de nuestro Señor. Debemos actuar de esa manera. Estas tres cosas hemos visto que me parecen importantes y pertinentes para el día de hoy, porque como dije, aunque la institución del templo como tal no está presente, sí los principios esenciales siguen presentes. Y la iglesia del Señor debe ser guardada también con mucho celo. Somos cada uno de nosotros responsables. Hemos visto la razón de la purificación, el fundamento de la purificación y el propósito de la purificación. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo alrededor de tu palabra. Muchas gracias por abrir nuestros ojos y también confrontarnos a veces, Señor, en nuestras posiciones convenientes, a veces por cobardía o por egocentrismo. No queremos actuar, pero necesitamos actuar. No con prejuicios de la carne, sino conforme a tu palabra.
De allí el fundamento que nos debe guiar y llevar a una acción concreta es tu palabra. Señor, ayúdanos a discernir adecuadamente y a presentar defensa en todo momento para que tu nombre, Señor, pueda ser honrado, para que la adoración sea purificada, para que nuestro propio corazón también esté en línea con ese tipo de adoración en espíritu y en verdad. Que tu iglesia sirva para el objetivo para el cual la has establecido. Oramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.